El multiplicador misesiano aplicado a las finanzas. Por Pablo Triana. Fragmento de El número que nos mató. Imaginen un servicio de damas de compañía que ofrece dos tipos de acompañantes. Una es medianamente atractiva, con una personalidad aburrida, y en general no del todo excitante. La otra es muy hermosa e innegablemente encantadora. Las diferencias no terminan ahí. La acompañante más deseable obviamente cobra una tarifa mucho mayor. Pasar día tras día con ella cuesta. Si no quieres la, en comparación, alternativa aburrida, tienes que pagar mucho más. Pero eso no es todo. Salir con la reina de las escorts no solo es más costoso económicamente, sino también físicamente. Porque ocurre que la sofisticada y escultural mujer sale con un mafioso ruso. A él no le gusta compartir. Si te ve visitar a su novia con demasiada frecuencia, puede que decida regalarte un par de zapatos de cemento y que te lleve por una aventura acuática, bastante mortal. Así que, patrocinar a la chica comparativamente más prometedora conlleva un gran riesgo. Contentarse con su menos deslumbrante colega, por otro lado, podría no solo ser más amigable con el bolsillo, sino también te permitiría dormir más tranquilo. Ella es soltera y si bien cierta exposición es inevitable, uno podría asumir sin mucho riesgo un daño colateral modesto. Como se dice en otros campos, menor rentabilidad tiende a ir acompañada de menor riesgo. O, más bien, más rentabilidad. En este caso, disfrutar de la compañía más exótica, va de la mano con más riesgo, sucumbir al implacable impulso de un novio enfurecido. Incluso si pudieras permitirte pagar la alternativa más excitante, tal vez decidirías dejarla pasar debido a la amenaza que la acompaña. Si valoras tu seguridad, podrías contentarte con pasar el tiempo con la compañía menos atractiva pero también potencialmente menos explosiva. Lo que hizo la Comisión de Bolsa y Valores, el ente regulador de las compañías de valores en los Estados Unidos, en abril de 2004, en una decisión que en última instancia contribuiría a casi destruir el mundo, fue el equivalente a financiar aventuras sin fin con la acompañante más atractiva para los bancos de inversión. La Comisión de Bolsa y Valores hizo que disfrutar la alternativa más placentera, léase, activos exóticos, por lo tanto, de mayor rendimiento y alto riesgo, sea posiblemente tan, si no más, asequible, que disfrutar la menos glamorosa, léase, activos normales, típicamente de bajo rendimiento y bajo riesgo. Y los bancos compraron como si no hubiera mañana, acumulando en gran cantidad activos exóticos que ahora se habían hecho baratos. ¿Estás diciendo que la despampanante mujer ahora cobra tan poco como la otra? Resérvame 6 semanas. Algunos pueden preguntar, ¿y el mafioso? ¿Qué pasó con los peligros derivados de salir con la opción más atractiva? ¿Acaso a los banqueros no les importaba acabar durmiendo con los peces en el fondo del río? ¿Los placeres de dicha relación financiera realmente valían la pena? Las respuestas de Wall Street muy frecuentemente eran no y sí. Había varias buenas razones para esto. Por un lado, cada vez que un trader salía con la alternativa más llamativa, cada vez que acumulaba activos atrevidos de mayor rendimiento, sus jefes generalmente lo premiaban con una marca en la pizarra de puntuación. Al final del año, se revisaría la pizarra, y si él había acumulado muchos puntos, se le pagaría una enorme cantidad de dinero en forma de bonificación. Así que tienes un claro incentivo para pagar ese precio reducido por citas glamorosas una y otra vez, gracias Comisión de Bolsa y Valores. Por supuesto, cuantos más puntos tengas en la pizarra, más cerca está el día en que el ruso pierda la paciencia, más cerca el día en que tus inversiones exóticas más riesgosas pierdan valor y exploten. Pero eso no te importa mucho porque en la calle de las inversiones las reglas de la calle no siempre se aplican. Aquí, si el riesgo se materializa, no necesariamente tendrás que morir. Lo peor que puede pasar es que tengas que buscar otro empleo, cómodamente amortiguado por los millones que acabas de ganar. Incluso podrías mantener tu empleo cortesía del rescate del gobierno.
Aquí son otras personas las que mueren a manos del asesino enfurecido. Puede ser que tú forzaras al mafioso financiero a entrar en escena, pero el sufrimiento está reservado para otros, incluidos muchos espectadores colaterales. Lo que la Comisión de Bolsa y Valores olvidó es que, si cobras lo mismo por dos activos financieros, los banqueros, al menos, muchos de ellos, glotonearán en el que ofrece la posibilidad de la experiencia más placentera, en términos de retorno, posiblemente sin preocuparse de los riesgos, a menudo, sistémicos, que tal elección implica. Puede que no se preocupen por el riesgo, solo de su asequibilidad. Es posible que ellos no se preocupen por las consecuencias negativas de poseer el activo, solo de su costo. Las estructuras de remuneración extremadamente asimétricas aseguran que no se tema el riesgo de esos juegos de aspecto glamuroso. De hecho, hace que se prefieran. Disfrutas y mantienes las ganancias. No sufres mucho si el asunto se pone feo. Ese tipo de ofertas empuja a los banqueros a buscar frenéticamente las escorts más atractivas de las finanzas, acumulando letalidad potencial para otros. En los mercados, como en nuestra historia ficticia del servicio de damas de compañía, un peligro terrible puede acompañar a los entretenimientos más atractivos. Los activos sofisticados, atrevidos, y de alto riesgo que brindan resultados maravillosos por un tiempo, pueden perder valor abruptamente a medida que, de forma esperada, sus riesgos internos se manifiestan, llevando a las instituciones al abismo. Si estableces precios tan bajos para esos tentadores juguetes que los golpes bajos entre bancos están garantizados, tú esencialmente estás firmando la sentencia de muerte para el resto de la población. La decisión de la Comisión de Bolsa y Valores de abril de 2004 trataba las apuestas tóxicas e ilíquidas, pero tentadoras, como las obligaciones de deuda colateralizada subprime, igual que a los juegos sobrios y aburridos, como los bonos del tesoro, en lo referente al cálculo del muy importante requerimiento de capital que por prudencia se mantiene en reserva para los juegos de trading. El requerimiento de capital es un colchón obligatorio, idealmente en forma de capital de accionistas, que busca garantizar que los bancos estén, en teoría, protegidos de las turbulencias del mercado. Se supone que el requerimiento de capital es capaz de absorber posibles pérdidas futuras y de proteger a los bancos para que no quiebren cuando se producen graves contratiempos. En efecto, el requerimiento de capital regulatorio es el precio que determina si las actividades especulativas son asequibles o no, dado que cuanto menor sea, más baratas se vuelven las operaciones de trading, ya que el mismo depósito inicial de capital puede financiar más apuestas. Más importante aún, el requerimiento de capital determinará la cantidad de apalancamiento que un banco puede asumir. Un requerimiento de capital de, digamos, el 3% de los activos permite que la posición se financie con más apalancamiento, es decir, deuda, que un requerimiento de capital de, digamos, 10%. Y por tanto su exposición a giros bruscos del mercado, cuanto más sus posiciones estén financiadas con deuda, más vulnerables serán a las malas noticias, dado que las pérdidas se comerán más rápido el colchón de requerimiento de activos. Hasta abril de 2004, lo obviamente más riesgoso, como las obligaciones de deuda colateralizada subprime, que estaban compuestos de los peores tipos de préstamos hipotecarios, tenían un requerimiento de capital mucho más alto que los bonos del tesoro, obviamente más seguros, ya que se asumía por sentido común que las apuestas apalancadas en los primeros eran mucho más peligrosas que en los segundos. La nueva regla de la Comisión de Bolsa y Valores establecía ahora la misma metodología de cálculo para ambas familias de activos extremadamente diferentes. Bajo campos de juego tan desnivelados, la apuesta más temeraria podía terminar requiriendo el mismo, o tal vez menos, colchón de reserva de capital. Apostar en la alternativa más riesgosa e ilíquida bien podía ser menos costoso que apostar en la alternativa más líquida y sólida. Puede que el resultado final no siempre era así, pero el meollo del asunto es que la nueva decisión de la Comisión de Bolsa y Valores, en principio permitía tal posibilidad.
es crucial tener en cuenta que las operaciones exóticas no tenían que costar lo mismo, o menos, que los bonos del tesoro en términos de requerimientos de capital. Para que los banqueros corrieran hacia los primeros, era más que suficiente que su requerimiento de capital en particular se redujera enormemente, y esto la decisión de la Comisión de Bolsa y Valores definitivamente garantizaba, lo que hacía mucho más barato para los traders glotonear en tal clase de activos tan potencialmente letales. El cambio de corazón de la Comisión de Bolsa y Valores en 2004 promovió la lujuriosa acumulación de activos problemáticos en los balances de Wall Street, que, de manera predecible, generaría las pérdidas multimillonarias que darían paso a lo que se conoce como la crisis crediticia de 2007-2008. Si deseas preservar la calma global, no puedes hacer que la especulación en cosas altamente tentadoras y peligrosas, como las obligaciones de deuda colateralizada subprime, sea irresistiblemente barata. Si facilitas una burbuja en bellezas encantadoras pero que prometen peligros, no te sorprendas con la destrucción subsecuente. El 31 de diciembre de 1996, Steven Benardete escribió una carta a la Comisión de Bolsa y Valores. Dirigida al honorable Arthur Levitt, presidente de la comisión en ese momento, el encabezado de la misiva decía, posibles enmiendas a la regla de capital neto. El señor Benardete, un ejecutivo de derivados muy importante de Morgan Stanley cuando escribió la carta, se estaba comunicando con la Comisión de Bolsa y Valores en su calidad de presidente del recientemente formado Comité de Gestión de Riesgos de la Asociación de la Industria de Valores, un organismo de comercio, lobby, para traders de Wall Street. ¿Qué quería Benardete y por qué debería importarnos hoy? Bueno, él quería un favor muy especial de Levitt y la Comisión de Bolsa y Valores: la adopción regulatoria del modelo Value at Risk para propósitos de determinación de requerimientos de capital relacionados al trading. Una vez más, los requerimientos de capital determinan cuánto tienen que poner en reserva los bancos para hacer trading. Cuanto más bajo es el requerimiento obligatorio, más se les permite financiar sus actividades de trading a través de deuda en lugar de capital de accionistas. La carta fue, en efecto, un determinado esfuerzo de lobby. Pedía al jefe de la policía financiera que, por favor, permitiera que los corredores de Wall Street usaran el Value at Risk para determinar el costo de capital de sus actividades de mercado. Otros reguladores ya permiten que los bancos comerciales usen el Value at Risk. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos, señor Levitt? Era el espíritu de la petición. Vamos, deje que los de Wall Street nos unamos a la fiesta del Value at Risk. Hay varias razones por las que los masters del piso de trading de Nueva York querrían que Value at Risk fuera coronado emperador. Pero en vez de enfocarnos en pequeñeces, podríamos ser más aventureros y concluir que si los de Wall Street querían que el Value at Risk reemplazara al antiguo orden de capital, quizás, solo quizás, ellos pensaban que el Value at Risk podía ayudarlos a lograr sus objetivos mejor de lo que las antiguas regulaciones podían. Si el señor Benardete y su gente querían tanto el Value at Risk, tenemos que asumir que vieron algo en él que realmente podía hacerlos más felices. Al igual que alguien que se casa por dinero, el objeto de adoración puede ser honestamente buscado por sus cualidades intrínsecas, pero esa no es la razón principal detrás de las propuestas románticas. Más bien, se busca un beneficio material que solo esa persona en particular puede satisfacer. Puede que Wall Street sinceramente amara al Value at Risk por su belleza interior, pero probablemente esa no fue la razón principal por la que Benardete se sentó a escribir su carta. Lo más probable es que lo hizo porque pensó que el Value at Risk podía ayudarlo a él y a sus amigos a lograr algo muy valioso. Porque Wall Street cortejaba al Value at Risk tan apasionadamente. ¿Qué era lo que Wall Street realmente buscaba? Mantenga esto en mente. El Value at Risk, que como ya sabemos, tiende a ser muy bajo, puede dictar requerimientos de capital muy modestos para las actividades de trading, incluidas las más tóxicas.
Y hay pocas cosas que los apostadores amen más que poder apostar a bajo costo, de manera altamente apalancada, especialmente si la apuesta es exótica y, por tanto, de mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es el apalancamiento, mayor el retorno de capital por cada incremento en el valor de las posiciones. Un juego altamente apalancado que sale bien, puede traducirse en resultados y compensaciones récord. Por supuesto, el apalancamiento funciona en ambos sentidos. Si tienes un portafolio grande respaldado por poco capital, cuando tus posiciones caen en valor, aunque sea solo un poco, puedes ser completamente barrido, dado que la pequeña base de capital no puede hacer frente a las pérdidas. Más adelante elaboraremos más detalles, pero primero concentremos nuestra atención en las palabras reales de Bernadette, en cómo promocionó su adorado Value at Risk a los reguladores. Veamos cómo Wall Street le pidió a la Comisión de Bolsa y Valores la mano del Value at Risk. Como saben, los principales bancos y firmas de valores utilizan cada vez más los modelos Value at Risk como herramienta interna para gestionar el riesgo de mercado y de crédito. Creemos que estos modelos son prometedores como metodología para determinar los estándares de capital regulatorio, como lo indican las acciones de los reguladores al permitir que los bancos utilicen modelos al evaluar sus requerimientos de capital. Traducción. Quiero casarme con Value at Risk por razones de capital, por favor, permítalo. Más abajo en la carta, Bernadette hizo referencia a varios estudios que sugerían que la capacidad de la regla de capital neto de la Comisión de Bolsa y Valores, el conjunto de políticas que se ocupan de los requerimientos de capital de los intermediarios y corredores, para juzgar la suficiencia de capital de las empresas de valores, había sido superada por otras metodologías. Dichos estudios concluían que las metodologías comúnmente empleadas, el llamado enfoque integral, funcionaban de manera mucho menos satisfactoria que el enfoque basado en el Value at Risk, dado que, según los investigadores postulaban, bajo la metodología anterior no hay correlación entre el riesgo relativo de un portafolio y la cantidad de capital requerido. El Value at Risk, se asumía, en ese entonces tanto como hoy, era una gran mejora, debido a su capacidad de relacionar los requerimientos de capital con el riesgo verdadero de un activo, según expresado por su volatilidad, obtenido a través de modelos con la ayuda de datos de mercado del pasado y trucos estadísticos. Como se analiza a fondo en este libro, tal afirmación es, de hecho, de validez sospechosa. Lo que el Value at Risk denomina riesgo, generalmente no es más que un cuento peligroso. Pero, sin embargo, ha tendido a funcionar bastante bien como discurso de ventas para sus promotores. Más abajo en su carta, Steve Bernadette volvió a cantar los elogios del Value at Risk en lo referente a otra aplicación potencial que también buscaba: los márgenes colaterales entre contrapartes de trading. Aquí también, Wall Street quería que la regla prevaleciente fuera reemplazada por su herramienta favorita. Creemos que los mismos principios que se aplican a las cuestiones de adecuación de capital también deberían aplicarse a los asuntos del margen. El enfoque de margen del portafolio, es decir, Value at Risk, es un sistema mucho más eficiente para colateralizar las exposiciones de riesgo, y logra sustancialmente la misma protección de riesgo de mercado que la estrategia basada en la regulación TI, un enfoque similar al de la regla de capital neto, pero con niveles de colateral que son meras fracciones de los requeridos por la regulación TI. A la luz del mayor rigor estadístico que los modelos de Value at Risk introducen en los esfuerzos para medir el riesgo, esperamos que la Comisión considerará favorablemente los intentos de modificar las normas. Esta última frase es crítica. Se trata de Wall Street empleando la rigurosidad de aspecto científico del Value at Risk como discurso de venta, otra práctica tradicional de los defensores del Value at Risk. El glamour analítico del Value at Risk puede usarse para derribar los obstáculos que se presenten a su propagación. Su complejidad cuantitativa puede emplearse para intimidar a otros. ¿Quién se atrevería a oponerse a tal sofisticación?
Acepte el value at risk y únase a las filas de la gente inteligente. Si Wall Street honestamente se arrodillaba ante el altar de los fundamentos estadísticos del value at risk o, si más bien, estaba coordinando un engaño no es la clave del asunto, lo que realmente importaba es que dichos adornos cuantitativos impresionaron a la gente. Dada la tendencia general de la gente a rendirse servilmente a cualquier cosa cargada de símbolos matemáticos y respaldada por gente con prestigiosos títulos académicos, el hecho de que el value at risk era, al menos en sus orígenes, una construcción profundamente analítica, si no me cree, eche un vistazo a la documentación original de J. P. Morgan, el inventor del value at risk, muy posiblemente haya anotado varios puntos a su favor. Es una apuesta segura que, si el value at risk no hubiera sido técnico, los esfuerzos de venta podían haber tenido menos éxito. Las matemáticas complejas venden bien en los mercados. La comunicación de 1996 concluye reforzando la declaración de amor. Creemos que el modelo Value at Risk es la herramienta más poderosa actualmente disponible para cuantificar el riesgo de mercado en un portafolio con diversos instrumentos financieros, al permitir una evaluación integral de riesgos en diferentes tipos de riesgo y mercados. Y luego duplicó sus esfuerzos de lobby. La integración de los modelos de Value at Risk en el esquema regulatorio para corredores de bolsa, tendría el importante beneficio de crear vínculos más estrechos entre la administración interna de riesgos y las normas de supervisión, y podría establecer un marco coherente dentro del cual los reguladores, los traders, y los administradores de riesgo podrían examinar y discutir asuntos de riesgo. Traducción. Ya hemos desarrollado y afinado una guía de riesgo que funciona bien para nosotros. Ahora adóptela como política, haga que sea ley, y todos podemos convertirnos en los mejores amigos. El 28 de abril de 2004, la Comisión de Bolsa y Valores finalmente aceptó el compromiso. El matrimonio con el Value at Risk fue finalmente aprobado. A cambio de aceptar una supervisión más intrusiva, los 5 grandes bancos de inversión estadounidenses vieron sus fantasías realizadas. A partir de ese momento, el Value at Risk se utilizaría para calcular el costo y, por tanto, la asequibilidad y el apalancamiento de sus citas de trading. Con Arthur Levitt Llano a la cabeza, la respuesta a la petición de Bernadette recayó en uno de sus sucesores, un expadrino de banca de inversión, Bill Donaldson. Si la solicitud de Bernadette estaba comprimida en exactamente 3 páginas, la aceptación con retraso de la Comisión de Bolsa y Valores, de más de 100 páginas, fue decididamente más rica en detalles. La respuesta de 2004, titulada Requerimientos alternativos de capital neto para corredores de bolsa que forman parte de entidades supervisadas consolidadas, comenzó directamente confrontando el asunto principal. La comisión está modificando la regla de capital neto, para establecer un método voluntario y alternativo de computar el capital neto para ciertos corredores de bolsa. Bajo las modificaciones, un agente de bolsa que mantiene ciertos niveles mínimos de capital neto, puede solicitar a la comisión una exención condicional de la aplicación del cálculo estándar de capital neto. Como condición para otorgar la exención, la compañía tenedora de acciones del corredor de bolsa debe dar su consentimiento a una amplia supervisión de la comisión. Las modificaciones ayudarán a la comisión a proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados de valores, al mejorar la supervisión de los corredores de bolsa, y proporcionar un incentivo para que los corredores de bolsa implementen prácticas sólidas de administración de riesgo. Bajo el método alternativo, las empresas con fuertes prácticas internas de administración de riesgo, pueden utilizar métodos de modelos matemáticos que ya utilizan para administrar el riesgo de su propio negocio, incluidos los modelos de Value at Risk, con fines regulatorios. Traducción. Déjanos husmear más por supervisión, y eliminaremos esas viejas y molestas reglas de capital. Es más, te permitiremos sustituir esos métodos anticuados por los que tú realmente prefieres. Y la complacencia de la Comisión de Bolsa y Valores fue más allá.
no solo los oficiales de la policía financiera acordaron entregarle a Wall Street las armas de capital de su elección, sino que también llegaron a admitir abiertamente los beneficios derivados de tal arsenal. Las deducciones de un corredor de bolsa, para el riesgo de mercado y de crédito, probablemente será menor bajo el método alternativo de computar el capital neto que bajo la regla estándar de capital neto. En otras palabras, incurrir en todo tipo de trading resultaría más barato. Cuanto más bajos sean los recortes de capital, más por tu dinero, más posiciones podrás tomar para un nivel dado de capital neto. Este punto se explica más profundamente más adelante en el documento, como tratando de disipar cualquier duda que Wall Street tuviera en cuanto a la total disposición de la Comisión de Bolsa y Valores para darle lo que quería. La combinación de posiciones que mantiene el corredor de bolsa puede cambiar si se reduce el costo regulatorio de mantener ciertas posiciones. Estimamos que los corredores de bolsa que aprovechen el cálculo de capital alternativo, lograrán una reducción promedio en las deducciones de capital de aproximadamente 40%. Sea cual fuera la precisión real de esas estimaciones, no hay duda sobre el aroma del mensaje de los reguladores. Creemos firmemente que el Value at Risk tendrá como resultado una disminución considerable de los requerimientos de capital y, subsecuentemente, alterará la composición del portafolio. Que comience el reinado del trading barato. Probablemente nunca sabremos cuán crítica fue la carta de Steve Benardete para ayudar a mover a los reguladores hacia la complacencia, pero estamos seguros de que el pez gordo de Morgan Stanley obtuvo su deseo en bandeja de plata. Por fin, Wall Street podría permitirse un sinfín de aventuras con el boleto financiero más deseable y exótico. Por fin, terminaron los días en que los juguetes financieros más atractivos eran demasiado costosos, cuando el entretenimiento por encima del promedio costaba demasiado. Bajo el régimen anterior de enfoque integral, sin Value at Risk, las apuestas en activos no estándar tendían a ser costosamente prohibitivos, en términos de capital. Construir una montaña de posiciones exóticas habría requerido una montaña de igual tamaño de capital de accionistas como protección. Eso era considerado lo prudente, dada la rapidez y la brutalidad con que dichos activos no estándar podían perder valor. Bajo el imperio de Value at Risk, a Wall Street se le permitió respaldar esa montaña de trading con potencialmente solo algunos granos de capital de accionistas, con préstamos masivos cubriendo el resto. Acumular vastas cantidades de material riesgoso se hizo extremadamente conveniente para los bancos, haciendo que fuese mucho más fácil caer de forma repentina, constituyendo una amenaza letal para la estabilidad económica y social global. Entonces, ¿por qué el lobby de Wall Street fue tan insistente con el Value at Risk? Realmente, ¿por qué el enamoramiento tan intenso? ¿Fue amor verdadero, o amor interesado? Seamos benevolentes primero. Tal vez Steve Benardete y los otros creían honestamente que el enfoque intuitivo del riesgo financiero necesitaba, no exigía, una dosis saludable de rigor. La metodología antigua tal vez se veía sumamente oxidada en el nuevo mundo de las grandes apuestas y los derivados complejos. Era urgente que los riesgos se midieran con mayor precisión. Una infusión de matemáticas era necesaria, de acuerdo con este argumento. Según esa historia, los requerimientos de capital ya no podían basarse en números fijos preestablecidos inflexibles que dependían de una lista seleccionada arbitrariamente de diferentes familias de activos, X para acciones, Y para bonos corporativos, Z para valores gubernamentales, etc., como ocurría bajo el enfoque estándar. El moderno Wall Street, postulaban las porristas de Value at Risk, no podía permitir que las metodologías antiguas siguieran gobernando. Dichas metodologías simplemente ya no podían hacerse cargo del asunto. Una nueva tecnología analítica era requerida para dominar los riesgos de manera más eficiente y sabia. Esa sería, aproximadamente, la versión más inocente del Value at Risk de Wall Street. Los de inclinación más misericordiosa bien pueden aceptarla completamente.
Pero incluso los más caritativamente indulgentes tienen que admitir que hay explicaciones alternativas posibles, menos puritanas, detrás del cortejo al Value at Risk. ¿Qué tal si la campaña de marketing de Value at Risk, lanzada hace 2 décadas, fue un esfuerzo consciente de convertir en ley unos edictos que permitían a los operadores financieros glotonear en apuestas exóticas, como, por ejemplo, las que dieron lugar a la crisis crediticia de 2007? Bajo esta versión menos santa de la historia, el Value at Risk no fue dado en compromiso y forzado al mundo por su supuesta capacidad mágica para mejorar nuestra situación, mediante el mapeo del riesgo financiero, de mejor manera que las alternativas existentes anteriormente. Más bien, se aprobó como una oportunidad de una vez en la vida para mejorar la suerte de los de Wall Street más allá de todas sus locas fantasías. Uno busca reducir los requerimientos de capital y las estimaciones de riesgo que el Value at Risk ofrece de forma única, especialmente si pueden hacer que el trading en activos de alto rendimiento sea mucho más barato, por lo que incluso si uno no cree en los fundamentos analíticos, uno lo respalda a la fuerza. Tal vez Wall Street no vio en el Value at Risk, como se publicitaba, el nuevo paradigma de la administración de riesgos que podía, con una varita mágica, advertirnos y proteger el sistema al prevenir por siempre la manifestación de crisis. Tal vez lo que realmente vio fue una poderosa coartada que podía ser aprovechada para lograr riquezas no antes vistas. Por supuesto, la pregunta clave es: ¿sabía alguien, en la calle de las inversiones, desde el principio, que algo como el Value at Risk no solo presentaba un mal reporte en lo referente a la solidez estructural, sino que también tendía a fomentar el tipo de trading errado e imprudente que podía hacer quebrar al sistema? Vendieron los de Wall Street como dispositivo de prevención de crisis algo que ellos sabían contenía la semilla del caos. Presionaron para que se convirtiera en ley un dispositivo que ellos sabían podía abrir las puertas del infierno más adelante. Pero si ese fue el caso, ¿acaso era de no esperarse? Los de Wall Street, como todos los hombres de negocios, generalmente buscan alguna ventaja que pueda generarles más beneficios y una mayor compensación. Y no es que respaldar el Value at Risk en busca de ventajas personales, y quizás con falsas pretensiones, fuese ilegal o fraudulento. Al final, fue el interés en uno mismo lo que sirvió mal al mundo, pero, si somos justos, no era tan inesperado. Wall Street es un lugar que atrae a personas que quieren hacer dinero, y si encuentran, de hecho, en el caso del Value at Risk, inventan un mecanismo que les ayuda mucho en este sentido, no se sorprendan si ellos pierden la cabeza. Si los de Wall Street llegaron a la conclusión de que el Value at Risk podía ayudarles a multiplicar sus ganancias, debemos escandalizarnos porque ellos abandonaron toda restricción promocional y presentaron al instrumento como la más grande invención después de la rueda. La verdadera conducta inexplicable en la saga del Value at Risk no es tanto la de los banqueros sino la de los reguladores. Aunque tratemos de darle sentido, una escasez de argumentos razonables domina la atmósfera cuando intentamos comprender por qué la policía financiera respaldó una metodología defectuosa, cuyo potencial de destrucción era tan fácilmente detectable. La policía del mercado, pagada para librarnos del crimen, proveyendo conscientemente a las pandillas de Wall Street con armas de destrucción masiva, debe ser uno de los enigmas más desconcertantes de la historia financiera. Francamente, pocas cosas podían ser tan contrarias a la misión pública de los reguladores como su aceptación del Value at Risk como emperador. No es tanto que la regla de abril de 2004 otorgó carta blanca sin restricciones a Wall Street y produjo altos ratios de apalancamiento. Mucho más importante que el apalancamiento general en sí fue, una vez más, el tipo de apalancamiento que la aceptación de Value at Risk como ley ayudó a producir. Mal apalancamiento, el de tipo tóxico. No el que uno esperaría que los responsables de las políticas estuvieran ayudando a difundir.
Dar el mismo tratamiento de capital al activo muy riesgoso y al activo muy seguro puede generar terremotos económicos incalculables, no el tipo de resultados que los políticos deberían alentar. Bajo las viejas reglas que Wall Street deseaba desesperadamente fuesen desechadas, el mal apalancamiento era increíblemente caro, bajo el value at risk el mal apalancamiento podía ser muy barato. Si suspendes dichos incentivos a los traders hambrientos por bonificaciones, es probable que los bancos aprovechen al máximo y carguen sus balances con activos tóxicos. Por extraño que parezca, los reguladores mismos admitieron estar totalmente informados sobre las posibles consecuencias de haber coronado al value at risk. No es solo que, como hemos visto, admitieran tranquilamente que el apalancamiento iba a aumentar a medida que los costos del trading se redujeran drásticamente. Aterrorizantemente previeron la posibilidad de que ese apalancamiento ahora podría alterar la composición. Recordemos lo que podría ser la profecía más peligrosa jamás pronunciada en las finanzas. La combinación de posiciones que mantiene el corredor de bolsa puede cambiar si se reduce el costo regulatorio de mantener ciertas posiciones, admitió la Comisión de Bolsa y Valores ese fatídico 28 de abril de 2004. Nadie en la comisión se dio cuenta de que ciertas posiciones podían convertirse en basura venenosa que amenazarían el sistema. Grandes romances a menudo han terminado en tragedia y dolor, como Romeo y Julieta. El tórrido romance de la Comisión de Bolsa y Valores y Wall Street siguió esa tradición. Todos estamos a favor del amor, pero el fatídico romance de value at risk entre reguladores y banqueros le ha costado caro al mundo. Por el bien de la salud económica y social del mundo, hubiera sido mejor si la Comisión de Bolsa y Valores se hubiera resistido a las galanterías de los traders. Las insinuaciones de Steve Bernardette no deberían haber sido aceptadas. De Number Tadki